Y mi agradecimiento también por esta invitación más significativa de llegar a Ondarroa, porque hace 40 años mi primer trabajo lo conseguí en Ondarroa. Me llamaron de un periódico para que mandara noticias relacionadas con la pesca marítima. Me metí en el puerto y no salí del puerto porque conocí a armadores, conocí un gran talento por parte del sector pesquero de altura al fresco, armadores que luchaban por cumplir una amplia normativa que venía de Europa, y me acuerdo en el año 85 cómo se estaba negociando la integración de España en la Comunidad Europea, la flota de los 300, el BOS irlandés, las medidas técnicas de mallas de redes. Después, más tarde, vino el diario electrónico de pesca y en el 2015 llegó la obligación del desembarque, una ordenación que se adoptaba en función para lograr una mayor transparencia, una mayor protección de las capturas, y en el que se sometía todas las capturas a cuotas y que estuvieran ingresadas en el diario electrónico de pesca, y que todas fueran desembarcadas, invitando así la práctica selectiva, devolviendo al mar los ejemplares, ¿no? Por eso en esta mesa vamos a analizar la gestión de la obligación de desembarque en el caladero nacional, así como las implicaciones que tiene esta normativa en la negociación de cuotas. Y por otra parte, se explicará el proyecto piloto sobre la obligación del desembarque realizado por la Secretaría y los resultados obtenidos. Y por último, se hablará de las dificultades de la aplicación de esta norma por parte de las distintas flotas. Para abordar todos estos temas, contamos hoy con tres intervenciones de primer nivel que nos ayudarán a entender un poco más esta normativa y sus implicaciones. Juan Manuel Elices es su director general del Caladero Nacional y de Aguas de la Unión Europea. Es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1998. Ingresó también en la Administración Pública en el año 2008, tras 10 años trabajando en una consultora pesquera, y desde su incorporación como funcionario ha ocupado distintos puestos, todos ellos en unidades dentro de la Secretaría General de Pesca, llevando a cabo, entre otras actividades, de inspección pesquera, gestión de acuerdos de pesca con terceros países, gestión de ayudas estructurales, de trazabilidad, etiquetado y de higiene de productos de pesca. Desde el 2024 lleva temas relacionados con la gestión de los recursos y de la flota del caladero nacional y de aguas de la UE. Por eso queríamos abordar cómo se está llevando a cabo la gestión de la obligación del desembarque en el caladero nacional y cómo se está llevando la aplicación legal de la obligación del desembarque y las implicaciones que podrá tener esta obligación y esta normativa en la negociación de las cuotas. Pues adelante, José Juan Manuel. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos. Yo había preparado una pequeña presentación de obligación de desembarque que, bueno, trataré de explicar brevemente la situación actual, pero yo creo que es más interesante luego el debate que podamos tener respecto de esta medida. No sé muy bien si para pasar las diapositivas. Pues comentar de manera resumida que la obligación de desembarque, aplicada en el año 2000 mediante reglamento de la política pesquera común, que entra en aplicación gradual desde el 2015 al 2019 con plena implementación, se aplica a las especies. Es importante tener en cuenta el ámbito de aplicación a las especies sujetas al límite de captura, es decir, que tienen establecido un TAC o una cuota en el reglamento que aprueba anualmente el Consejo de Ministros en el ámbito del Atlántico, y a las especies con talla mínima en el Mediterráneo. Como ya decía, se hizo la aplicación de manera gradual y a partir del 1 de enero de 2019 es de aplicación total y directa a todas las especies. Ya en los inicios se establecen una serie de exenciones o de no aplicación de estas obligaciones de desembarque a ciertas cuestiones que quedan recogidas en la política pesquera común. A las especies sometidas a prohibición de pesca, definidas como tal en los actos jurídicos de la Unión Europea, especies prohibidas que recogidas en reglamentación comunitaria,
a especies respecto de las cuales existen pruebas científicas de que existe alta supervivencia, que son las excepciones que luego veremos más adelante, la excepción de alta supervivencia, a las capturas que entren dentro de las exenciones de minimis, que se aprobaron mediante un procedimiento que luego comentaremos, también aprobados mediante reglamentos delegados por parte de la Comisión, y con posterioridad a la modificación también el descarte el obligado descarte de las capturas por daños de depredadores, por cuestiones de sanitarias de seguridad alimentaria. Las capturas, también reseñar que las capturas de especie por debajo de talla mínima que sean retenidas tras el agotamiento de las cantidades de minimis, que es cuando tienen que llegar a puerto, es importante para no, lo que establece la reglamentación es para no fomentar la comercialización de los productos, que estos productos nunca puedan llegar al consumo humano directo, y por eso se establecen esas restricciones. De manera breve, recordar lo que decía, las excepciones que contempla la reglamentación comunitaria. Existen 3 excepciones principales: la excepción de alta supervivencia, la excepción de minimis y daños por predadores. La excepción de alta supervivencia se aplica en ciertas condiciones en las que en la liberación de los individuos se garantiza la supervivencia. Debe estar establecido mediante dictamen científico qué especies y en qué modalidades y con elevado nivel de supervivencia se puede llevar a cabo esta excepción. Se podrá aplicar a especies, lo que decía, respecto a las cuales existen pruebas científicas que demuestran altas tasas de supervivencia, y tenemos ejemplos de aplicación práctica tanto en las aguas occidentales, como tanto noroccidentales como suroccidentales, donde realiza la actividad pesquera nuestra flota nacional y comunitaria. Ejemplos de descarte por alta supervivencia son las rayas en el arrastre de fondo, la cigala, también para el arrastre de fondo, el besugo con la boracera o las líneas de mano, o el slipping, la apertura de la red de cerco, una vez ha sido realizado en los pequeños pelágicos como la anchoa, la caballa o el jurel. En cuanto al minimis, se inició en esta entrada gradual, se establecieron unos porcentajes iniciales más elevados en el primer año del 7%, y actualmente se encuentran en el 5% para todas las especies. Se aplican a las capturas bajo talla de especies afectadas por la obligación de desembarque, y cuando se ha producido el agotamiento de la cuota previa o la no asignación de cuota por parte de buques o por las flotas cuando no tienen el reparto individual. Igualmente, las exenciones de minimis se aplican cuando las pruebas científicas indican que incrementar la selectividad resulta difícil. Hemos de tener en cuenta, ese es el objetivo de la obligación de desembarque. Y también para evitar, en los casos, como puede ser en el arrastre, que los costes desproporcionados que supondría la manipulación de estas capturas no deseadas. Actualmente, la reglamentación comunitaria que establece estas excepciones de minimis se aprobó en el año 2023 y tiene una vigencia de 4 años. Luego tenemos estas excepciones establecidas por reglamentos delegados de la Comisión hasta el año 2027, que veremos ahora un poquito más adelante. Por último, lo que comentaba, que se introdujo con una modificación del reglamento de la política pesquera común, es la excepción de daños por predadores. Todos aquellos individuos o capturas que se manifiestamente afectados por predadores tienen la obligación de ser descartados de manera inmediata en el mar, con el objeto de evitar las infecciones y la transmisión de patógenos y bacterias a las poblaciones. ¿Cómo se aprueban estas excepciones? El reglamento de la política pesquera común establece la regionalización de las medidas, es decir, la toma de decisiones por zonas de pesca, y el proceso por el que se aprueban las exenciones parte a través de los grupos regionales. Los grupos regionales concentran a los Estados miembros afectados en las zonas específicas. En el ámbito de las aguas occidentales tenemos como principales grupos regionales el aguas noroccidentales y aguas suroccidentales, y el Pescamet, que es el que lleva el tema de los pelágicos.
Los grupos regionales que están, como decía, conformados por los Estados miembros afectados, trabajan con datos científicos y con asesoramiento científico en el establecimiento de recomendaciones conjuntas que con el asesoramiento también de los consejos consultivos participados por el sector pesquero presentan a la Comisión Europea para su aprobación posterior. Estas recomendaciones conjuntas que se aprueban en el seno de los grupos regionales son primeramente evaluados por el STEF, el ente científico que asesora a la Comisión Europea, quien con el asesoramiento científico y la recomendación conjunta aprobada por todos los Estados miembros determina si procede el establecimiento del reglamento delegado, del acto delegado que recoge las exenciones que solicitan los Estados miembros. ¿Qué son los grupos regionales? Pues lo que decía, los grupos regionales son grupos formados por los Estados miembros con intereses pesqueros. En las aguas noroccidentales se trabaja, están presentes los Estados miembros que tienen afectación o actividad pesquera en las zonas CIEM 7, 6, 7 y las aguas europeas de la 5B. En las aguas suroccidentales, las CIEM 8, 9 y 10 en el entorno de Azores y también incluye las aguas del Atlántico de Madeira y Canarias. Y existen otros en el Mar del Norte, otros grupos regionales para el Mediterráneo Occidental, etc. A la hora de organizar de presentar estas recomendaciones conjuntas, se trabajan a través de reuniones técnicas que son lideradas por la presidencia del grupo regional. Los grupos regionales tienen una presidencia rotatoria entre todos los Estados miembros que lo conforman. En el caso del grupo de noroccidentales tiene una presidencia semestral y en el resto tiene una presidencia anual. Actualmente España es presidencia del grupo de aguas noroccidentales, pero acaba nuestra presidencia ahora a finales del mes de junio. Y Portugal ostenta a día de hoy, este año, la presidencia del grupo de aguas suroccidentales. Además de lo que decía, además de las recomendaciones conjuntas en el ámbito de la obligación de desembarque, estos grupos regionales también se dedican a llevar a cabo asesoramiento o solicitud a la Comisión de cuestiones derivadas de las medidas técnicas o del impacto con las consultas de otros Estados miembros, como por ejemplo el Reino Unido, y también hace cartas conjuntas de debate de opinión respecto de los dictámenes de los consejos consultivos. Para llevar a cabo todas estas actividades o trabajos que realizan los grupos regionales, siempre se participa de la información científica, del asesoramiento científico, en este caso a dos niveles. Por un lado, en primer lugar, el asesoramiento científico que cada uno de los Estados miembros dispone, es decir, cada uno de los Estados miembros tiene sus entes científicos y participa con la aportación de evidencias científicas y informes que justifican o validan las medidas que se pretenden aprobar. Y luego, como decía, todos estos informes científicos junto con los acuerdos alcanzados en el ámbito de los Estados miembros son analizados e informados para decisión por parte de la Comisión, por parte del STEF, del ente científico que asesora a la Comisión Europea. Y como decía ya anteriormente, una vez ha pasado toda esta tramitación y si tiene el apoyo científico del STEF y la Comisión lo considera, pues desarrolla el reglamento delegado, el acto delegado. En lo que a recomendación de planes de descarte conjunto, el objetivo es establecer el objetivo de este grupo es establecer las exenciones a las obligaciones de desembarque, que ya hemos dicho que son exenciones de minimis, las de alta supervivencia, que son las dos excepciones. La de descarte por predadores no requiere de definición. Estas exenciones en las recomendaciones conjuntas que hacen los grupos regionales se definen por especies, por zonas y por artes de pesca, lógicamente. Y pueden requerir una justificación en cuanto a la exención, ya sea anual, bianual, trianual. En este caso, como ya he dicho, las últimas decisiones de la Comisión estarán en vigor cuatro años, hasta el año 2027.
¿Qué medidas tenemos implementadas a día de hoy? El Reglamento Delegado 2023-26-23, que es el que establece las obligaciones de desembarque para las pesquerías de las aguas occidentales, como decía, para los años 2024-2027. En el año 2023, los grupos regionales, tanto de noroccidentales como de suroccidentales, presentaron recomendaciones conjuntas a la Comisión previa consulta a los consejos consultivos para el plan de descartes que entraría en vigor el 1 de enero de 2024, que fueron evaluados por el STEF de manera positiva y que dieron lugar a la culminación de este reglamento delegado y que garantizan las exenciones para este periodo de 4 años hasta el 2027. Esta mayor durabilidad o duración de este reglamento busca la estabilidad y la mejor planificación empresarial de las flotas pesqueras y asimismo también liberar la carga de trabajo de los Estados miembros. Para la obligación de desembarque, la Secretaría General de Pesca tiene a disposición siempre en la página web y a todo aquel que lo pueda requerir una serie de trípticos en las que se resumen las implicaciones de la obligación de desembarque para las diferentes zonas afectadas, aguas noroccidentales, suroccidentales y la del Mediterráneo. La única modificación actual, dado que tenemos un reglamento, un acto delegado de vigencia 4 años, es el que afecta en este caso para el año 2025 a la mielga, capturada en aguas de la Unión y en aguas de Reino Unido, que establece una talla máxima y que se establece a través del reglamento anual que se aprueba por el Consejo de Ministros de diciembre de TAC y cuotas. Tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, tanto en el suroccidentales como noroccidentales es la única novedad. Estos trípticos recogen las exenciones, las modalidades y las especies afectadas en cada uno de los casos, tanto para el minimis como las flexibilidades interespecies o las flexibilidades interanuales. Ya digo que están disponibles están en la página web del Ministerio y si alguien está interesado, pues se la remitiremos. De todas formas, circularemos la última actualización de los trípticos para que estén a disposición del sector. En el ámbito regulatorio nacional, todas estas cuestiones de la obligación de desembarque quedan recogidas en la Ley 5 de 2023, del 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, en la que su artículo 38 establece los mecanismos de flexibilidad de la gestión pesquera, tanto la flexibilidad interespecie como de minimis, como las flexibilidades interanuales. Estas mismas medidas están recogidas también en la reglamentación nacional a través de la Orden APA 514-2019, que es la que establece las normas de aplicación a las exenciones de obligación de desembarque. Anualmente se publican resoluciones que establecen las condiciones de la aplicación de las distintas exenciones, tanto de minimis como de alta supervivencia o de la flexibilidad interespecies. Que esta última medida, la flexibilidad interespecies, es la última alternativa que se puede aplicar en el ámbito de la obligación de desembarque. Y como comentaba en mi intervención inicial, ahora estamos en un periodo de reflexión, en un periodo de revisión de la política pesquera común. La Comisión lanzó la consulta pública en abril de 2025 y ya ha establecido algunas consideraciones de debate a los Estados miembros. La Comisión Europea considera que las tasas de descartes difieren considerablemente en función de las pesquerías, mientras que los descartes no documentados siguen afectando negativamente a la recopilación de datos. Es una de las cuestiones que más refleja la Comisión. Las consideraciones que establece que condujeron a la introducción de la obligación de desembarque, según la opinión de la Comisión Europea en el 2023, siguen plenamente vigentes y sus principios, por lo que considera que deben mantenerse en el tiempo. Y los resultados de las auditorías pues siguen reflejando la falta de posibilidades de control de los Estados miembros en la actividad de la flota en alta mar y por eso entienden que hay que reforzar esas medidas de control en alta mar. Desde nuestro punto de vista, ya hemos transmitido la opinión a través de la consulta pública a la Comisión y en otros foros, que debemos hacer una reflexión sobre la aplicación e implicación de la obligación de desembarque real y práctica en el sector pesquero y que, según nuestro parecer, debemos mantener únicamente
esta obligación de desembarque en las pesquerías donde se muestre, tras 10 años ya de aplicación de la medida, un resultado neto favorable respecto de los recursos, tanto en el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista social y económico. Se ha demostrado que en algunos casos no está resultando efectivo. La política de obligación de desembarque genera situaciones que ya hemos visto de estrangulamiento, la infrautilización de las cuotas pesqueras, el aumento del tiempo de trabajo y de los costes, pescados no comercializables y cambios en las pautas de pesca que están afectando lógicamente de manera directa a la rentabilidad del sector pesquero. Y que por lo tanto consideramos que es necesaria una revisión de esta política de obligación de desembarque en el ámbito de la revisión de la política pesquera común. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia sobre la aplicación que ha llevado a cabo DataFish de la obligación de desembarque en colaboración con la Secretaría General de Pesca y los resultados del informe. Nos va a hablar Nicolás Troncoso, que es licenciado en Biología y CEO de DataFish por la Universidad de Vigo, donde realizó sus cursos de doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Animal. Durante más de 13 años fue director de innovación en Caleido Ideas Logistics, donde puso en marcha varios programas de innovación abierta como Fishing Accelerator y Logistics Accelerator. En 2018 fundó en colaboración con Gemma Lasso DataFish Technology Solutions, entidad que dirige actualmente, y desde ese momento focalizó sus esfuerzos en incorporar nuevas tecnologías de monitorización electrónica, incorporándolas en más de 100 buques de todo tipo de artes, y monitorizando actualmente más de 10.000 días de mar al año. DataFish cuenta con una plantilla compuesta al 100% por titulados universitarios de rama científica, con una amplia experiencia en observación física y electrónica, que desde sus sedes de Bermeo y Vigo certifican las buenas prácticas de los armadores en diferentes pesquerías. ¿Nos puedes hablar, Nicolás, de esa prueba piloto, qué resultados ha obtenido y cómo es el futuro de la obligación del desembarque y su aplicación? Muchas gracias, Alberto. En primer lugar, agradecer a la OPAO la oportunidad que nos ha dado de participar en este evento, en el que estamos encantados de poder presentar los resultados de este piloto de obligación de desembarque. Hasta el momento, los sistemas de monitorización electrónica, de los que tanto miedo causan en los armadores, se han utilizado fundamentalmente con fines beneficiosos para los armadores, ¿no? Fundamentalmente para reportar sus buenas prácticas, para determinar capturas y descartes también, pero para certificaciones fundamentalmente sostenibles como Fring of the Sea o MSC, ¿no? Que se basa muchas veces en la aportación de datos a través de la monitorización electrónica. De hecho, parte del estudio que Sergio presentará en Burela y que hicimos con el IEO se basó tanto en observación física como en monitorización electrónica en áreas marinas protegidas, ¿no? Por lo tanto, tiene una gran utilidad a la hora de generar datos de una forma más económica que la observación física y que es beneficiosa al final para el sector, ¿no? Y os pongo ahí dos imágenes muy curiosas, porque estamos ahora mismo ante una avalancha de tendencias en las que se habla de todos los problemas que la pesca industrial genera y demás. Y ahí tenemos dos diapositivas. En una se posicionan todos los lances de caceas de cebo vivo que se realizaron en los últimos 3 años en los barcos que nosotros tenemos monitorizados. Y en la parte de abajo son las interacciones que se dieron en 3 años, que son 2 casos. Entonces, muchas veces los datos que aporta la monitorización electrónica sirven para contradecir ese relato que nos están diciendo de que la pesca industrial es tan perjudicial y tan dañina, ¿no? En cuanto a la obligación de desembarque, hay un punto de inflexión en este momento, que ha sido la publicación por la EFCA de las nuevas guías técnicas, que es el primer paso, podríamos decir, para el cumplimiento del reglamento de control, que fichan el 10 de enero de 2026, la obligación de utilización de cámaras para la monitorización de barcos de más de 18 metros. También es cierto que antes de que se produzca ese paso, es necesario que la Comisión haga ese análisis de riesgo, ¿no? De decir qué flotas son aquellas que tienen riesgo y cuáles serían las primeras que tendrían que incorporar este tipo de tecnologías para monitorizar la obligación de desembarque. Y a partir de ahí los Estados miembros son los que tienen que transponer la
la legislación y diseñar los planes para esta incorporación de tecnología. En cuanto al piloto que realizamos con la Secretaría General de Pesca, dentro de la obligación de desembarque, fue en el periodo de 2021-2023, con 25 buques monitorizados y más de 4.500 días de mar, en los que se visualizaron porcentajes muy elevados de monitorización de algunos barcos, llegando a barcos a monitorizarse el 90% de su actividad, de su esfuerzo pesquero. Ahí tenemos la distribución tanto en cuanto a los barcos que se han monitorizado como la cantidad de días que se monitorizaron por cada una de las artes. La forma de funcionamiento para este piloto son barcos que estaban grabando en continuo, por decirlo de una forma, durante 2 años estuvieron grabando en continuo y desde la Secretaría General de Pesca lo que se nos indicaba era las mareas que teníamos que visualizar en base a criterios que ellos entendían en base a las declaraciones del DEA. La monitorización siempre se realizaba sin el acceso a los datos del DEA, es decir, por decirlo de una forma, se hacía un chequeo ciego. La Secretaría nos asignaba la marea y nosotros la visualizábamos y luego se comparaban los datos con lo que se estaba obteniendo. Vale. Y aquí, al final del estudio, lo que hicimos y lo que entendíamos que tenía más sentido es, junto con ACTI, analizar cuál era la precisión de estos sistemas. Es decir, una vez que hemos obtenido los datos de todas las mareas que se han visualizado, de esos 4.500 y pico días, trazar estos datos y compararlos con qué es lo que había ocurrido con el desembarque que realmente los barcos habían puesto, ¿no? Tanto en relación a la captura retenida como al descarte que se había utilizado. Y ahí tenéis 2 gráficas que comparan, por un lado, el arrastre de fondo, en donde las cantidades que estaban declaradas en cuanto a capturas por el barco y las cantidades que se declaraban por la monitorización electrónica eran prácticamente muy similares, con muy poca diferencia. En los cerqueros de pequeños pelágicos se producían diferencias, pero eran basadas en diferentes métodos de medición de los alabardos, por el cual se necesitaban hacer ajustes sobre el tamaño del salabardo para poder determinar la cantidad de especie capturada. En cuanto a la parte de descarte, es donde vienen un poco los datos más interesantes. Los sistemas de monitorización electrónica son capaces de detectar muchísima más cantidad de descarte, tanto en cantidad de especies descartadas como en kilos de especies descartadas. Es mucho más significativa en los cerqueros de pequeños pelágicos, pero eso básicamente es debido a las prácticas de slipping, que muchas veces, o prácticamente el 100% de las veces, no se registran en los diarios cuando la obligación de desembarque te indica que tienes que registrarlo. Entonces, la conclusión sobre todo esto es que las cámaras y la monitorización electrónica, que hasta ahora es una herramienta que los armadores han estado utilizando en su favor, llegará un momento en que vendrá a monitorizar la obligación de desembarque. Y con las cámaras y más con las nuevas incorporaciones que ha puesto la EFCA sobre las guías técnicas, que son guías técnicas, no son obligaciones, pero que se supone que se transpondrán en esa misma vía, son bastante más exigentes. Exigentes en el sentido de la conectividad, de que pide que sean sistemas que estén conectados y se prioriza el envío de datos en tiempo no real, pero sí en tiempo casi real. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que ya todos los Estados miembros han hecho pilotos sobre obligación de desembarque. España, a través de la Secretaría General de Pesca, ha hecho uno de los mayores pilotos dentro de la Unión Europea, con más barcos y más horas y días monitorizados, y esos resultados son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo en cuanto a la capacidad de monitorización del descarte que existe. Y eso es un poco el resumen de... Gracias, Nicolás. Como tercera participante, como tercer ponente, tenemos a Sergio López, que nos va a hablar online. Es gerente de la OPP de Burela y además esta semana ha surgido la noticia que hemos conocido todos de
de la desestimación del Tribunal Europeo del recurso que había presentado la OP de Burela y el palangre lucense sobre el tema del veto a la pesca de fondo en las 87 zonas en las que se presume que puede haber ecosistemas marinos vulnerables. Sergio López es economista con experiencia en el ámbito financiero de la empresa privada, fue secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo y de la Federación Gallega de Cofradías y de la OP de Pesca Artesanal OPAGA. Desde 2017 es el director gerente de la OPB Puerto de Burela, en que ya constituía en 1986 como Organización de Productores Pesqueros de la provincia de Lugo. La OPP 7 fue una de las primeras OPPs constituidas en España con motivo de la entrada en la CE en 1986. Hoy es una OPP de ámbito gallego con unos 45 buques asociados y que consta de 4 tipos de flota, aunque destaca sobre todo por sus flotas de altura y con artes de pesca de palangre, tanto de fondo en aguas europeas como de superficie en aguas internacionales, aunque te preguntaremos después por el tema de la sentencia. Queríamos preguntarte, pues, ¿cómo ves en el tema de las dificultades de aplicación que tenéis vosotros de la organización, de la obligación del desembarque en las distintas flotas? Y después ya te preguntaré por el tema de la evaluación de la sentencia y qué vais a hacer con el tema este. Buenos días a todos, ¿me escucháis bien? Sí, pues gracias, Opao, por invitarme. No he ido en directo porque Miquel me debe una para ir al palco de San Mamés y hasta que la cumpla no me acerco por Ondarroa. Pero es una broma, es una broma. Como teníamos la sentencia esta semana, no me quise comprometer a ir personalmente ahí porque teníamos bastante lío. Y nada, gracias a todos por participar y por permitirme dar mi opinión. En cuanto a la obligación de desembarque, yo creo que lo principal es un poco el origen, ¿no? El origen de esta norma es la reforma del año 13, donde el gran objetivo es la sostenibilidad. Pero el objetivo de la sostenibilidad en su momento surgió pues por una campaña de imagen que se había iniciado en el Reino Unido y que fue el detonante de que solo las flotas europeas y solo las especies que estaban en el régimen de TAC y cuotas entraban en obligación de desembarque. No hubo estudios previos de impacto, lo cual coincide con otras normas aprobadas desde las instancias europeas, y aunque se aprobó en el 13, tuvo un calendario de entrada que era el 1 de enero del 19. Por lo tanto, hubo sobre todo un evento intermedio que fue el acuerdo del Brexit, que fue un momento especialmente complicado y que mueve las condiciones geopolíticas en aquel momento, ¿no? Y yo creo que en el fondo había una confusión entre selectividad y distintas herramientas que se metían en la última reforma. Estamos hablando de obligación de desembarque, recordar que surgía también el término de rendimiento máximo sostenible, el tema de la regionalización, de los planes plurianuales, es decir, ya había una mezcla de cuestiones, ¿no? Y como decías, Alberto, nosotros representamos sobre todo flota palangrera, pero también tenemos algún barco pequeño de cerco artesanal y algún barco de litoral de arrastre. El cerco más o menos lo salvó por el tema del sleeping. El arrastre de litoral, pues lo mismo que podéis tener en Ondarroa, es decir, hay un problema que no se esperaba en un principio, que era el estrangulamiento en algunas especies, pero por falta de cuotas, no realmente por un tema de tallas, no realmente por la forma de capturar. Tengo unas cuantas notas, yo participé en el año de febrero y en diciembre en 2 audiencias en el Parlamento Europeo, donde citaban a representantes del sector de varios países y varios tipos de flota distinta. Y he cogido unas notas porque sirven exactamente hoy que estamos en el 2025, ¿no? En aquel momento ya vimos, una vez aprobada, vimos que la visión de la Comisión había cambiado. No se trataba de buscar selectividad, se trataba de buscar más control. Es decir, ya se mezcló el tema de control con selectividad. Nos decían, la obligación de desembarque no funciona porque no hay suficiente control. Nosotros decíamos,
Si no funciona es porque los datos previos no estaban suficientemente analizados. Y en algún momento de aquellos eventos, de aquellas dos audiencias, se nos dijo realmente que el objetivo no era desembarcar, no era la obligación de desembarque. El objetivo era ayudar a llegar cuanto antes al RMS. Mira, había que reducir como fuera el volumen de capturas. Y la realidad es, por un lado, tema pelágicos, por otro lado, tema demersal. Es decir, son dos mundos completamente distintos, con comportamientos totalmente distintos. Si a mí me decís, intenta sintetizar lo que significó la puesta en marcha de la obligación de desembarque, creo que es un sinsentido que la obligación de desembarque obligue a traer especies que no tienen valor comercial, que obligue a traer especies que por talla no se pueden comercializar, porque eso genera más trabajo a bordo y menos rentabilidad o menos ingresos para las embarcaciones. Por lo tanto, al final es dispararnos un tiro en el pie. Estamos perdiendo competitividad y perdiendo rentabilidad, pero la está perdiendo solo la flota europea, no la de fuera. Y lo que tengo que decir es que la obligación de ese parque realmente funciona desde el 19 por un acuerdo de última hora, Consejo de diciembre del 16, y porque el grupo de Estados miembros, nos afecta a nosotros, hace sus deberes en cuanto a las exenciones. Si no tuviéramos las exenciones, tendríamos una forma de actuar mucho más complicada y tendríamos muchos barcos amarrados a puerto por no cumplir. Y en ese sentido, bueno, OPAO, el resto de organizaciones son muy activos con la administración, sobre todo central, y con la administración europea cuando se prepara el plan de descartes y las exenciones anuales, ¿no? Es decir, las que enumeró Juan hace unos minutos. Y eso nos permite el trabajar con cierta tranquilidad, pero es que la norma escrita, tal y como estaba escrita, pues no ayudaba, realmente complicaba más. Y yo este sería un poco el balance de lo que es la parte de obligación de desembarque, ¿no? Nosotros lo hemos notado más por mini cuotas, por un problema de cuotas, que no por el problema de funcionamiento, pero porque nuestra estructura empresarial o nuestra estructura de flota es sobre todo palangrera, ¿no? Muy bien, Sergio. Pues no sé, entonces empezamos con un turno de preguntas y pues, quería preguntaros a los tres cómo creéis que se puede lograr una colaboración entre la administración y el sector pesquero para ayudar al cumplimiento de la obligación del desembarque. A mí me ha pasado que he intentado hacer algún reportaje sobre el grado del cumplimiento de la obligación del desembarque en Francia, en Irlanda, en Países Bajos, y me he encontrado que este tema es un tema tabú. Nadie comenta nada, nadie dice nada, no hay datos del grado de cumplimiento que están llevando a cabo otros países. No se sabe en qué grado España está cumpliendo este tema y no sé, nos gustaría saber cómo se está cumpliendo en Europa y cómo se puede ayudar al cumplimiento de este tema. ¿Puedes empezar, Juan? Sí, gracias. A ver, yo creo que lo más importante en la obligación de desembarque, yo creo que ha salido ya tanto por parte del sector como lo he mencionado yo también en mi intervención, es la colaboración que ha de existir entre el sector y las administraciones, tanto autonómica como central, y los entes científicos. Y yo creo que en España existe realmente una colaboración total entre los tres, tanto las administraciones, el sector como los entes científicos, en las que participamos y nos comunicamos, colaboramos para llevar a cabo un análisis de situación y una conclusión de esas excepciones que se han conseguido aprobar en los grupos regionales y que se han conseguido plasmar, como decía Sergio, en esa reglamentación comunitaria y que han permitido la aplicación de la obligación de desembarque, pese a que se han detectado problemas en algunos casos, principalmente en las flotas, en las pesquerías mixtas, donde es mucho más difícil llevar a cabo una mayor selectividad que evite esas capturas no deseadas y que establece una mayor obligación de afectación de especies en el desembarque.
Esta colaboración se ha llevado siempre, se sigue llevando. Muestra de esta colaboración que ha habido tanto con el sector como con los entes científicos ya parte en los orígenes de la aplicación de la obligación de desembarque, con la creación de la Mesa Estatal de Descartes, en la que se crean grupos de trabajo regionalizados para establecer y para buscar las alternativas y las medidas, y donde ya se identifican en primer lugar esa problemática en las pesquerías mixtas. Se traduce también en un apoyo dentro del sector y en una colaboración con las administraciones y los entes científicos en el ámbito comunitario, a través de lo que he explicado en mi intervención, en los grupos regionales y los consejos consultivos, que trabajan de manera coordinada para presentar a la comisión esos planes de descartes, esas exenciones que permiten mantener esa actividad. Por lo tanto, creo que es fundamental que se siga colaborando y que se siga trabajando en esa relación entre los implicados para poder llegar a cabo una aplicación efectiva de la obligación de desembarque. ¿Cómo conseguir, Sergio, esa colaboración entre la Administración y el sector pesquero para un cumplimiento de la obligación? Pues aparte de las exenciones, que fue el ejemplo que puse antes, y a lo que acaba de comentar Juan Elices, yo creo que es muy importante el sector se implique en proyectos. Y nosotros tenemos ejemplos, a pesar de que tenemos poca flota de arrastre de litoral, necesitamos aportar pruebas, aportar evidencias científicas. Hemos realizado varios proyectos, tenemos un ASPI, que es un instituto de primerísima calidad, un IEO está a nuestra disposición también para hacer proyectos. Nosotros hicimos varios proyectos que tenían que ver con selectividad, con impacto en fondos, con ahorro energético, y todo ese tipo de estudios que inicialmente se hacían solo con observación física, ahora se pueden hacer también con observación electrónica. Por lo tanto, al final, lo que requiere es una implicación de todos, de la administración nuestra como sector, utilizar las herramientas que tenemos hoy disponibles, como el tema de la observación electrónica, porque eso al final va a ir en nuestra defensa. Y es que si no nos implicamos nosotros, buscar argumentos que nos defiendan, estamos jodidos. O sea, aún aportándonos, ya veis en qué situación estamos y cómo nos responde la ola que hay a nivel comunitario, ¿no? Entonces, yo creo que es impepinable que la colaboración tiene que ser a tres bandas, pero que requiere de una implicación fuerte del sector. Ahí nosotros tenemos que ser quienes tienen adelante. Nicolás, ¿qué te parece? ¿Cómo se puede lograr desde el aspecto tecnológico un cumplimiento de la obligación del desembarque? ¿Qué deficiencias ves tú que constriñen el cumplimiento? A ver, yo coincido plenamente ahí con lo que estaba comentando Sergio, ¿no? Hoy en día el valor más importante está en el sector, que es el que tiene la capacidad de acceso a los datos, y proporcionando buenos datos es cuando la parte científica puede hacer buenas evaluaciones y la administración puede conocer la realidad que tiene el sector. Y en base a esa colaboración en esas tres partes es donde creo que se pueden sacar buenos resultados, ¿no? Sergio lo comentaba, hay muchos proyectos en los que Burela tiene puestos en marcha tanto de fondos y áreas marinas protegidas como demás, en las que el poder generar datos que tengan valor para la parte científica es la base de la colaboración, yo creo. Hace un poquito como una pregunta del millón, ¿cómo puede afectar el reglamento de control sobre la obligación del desembarque, la sentencia que han adoptado sobre las 87 zonas que se suprimen de explotación, con la obligación del desembarque, todo un maremándum de medidas que constriñen la actividad? ¿Cómo salir al paso de esas tres situaciones en el que el armador también tiene una exigencia de sacar rentabilidad a sus cadenas? Pues yo creo que lo hemos comentado ahora a través de los datos. El sector pesquero es el que tiene que proporcionar el que tiene los datos que puede proporcionar
a los entes científicos, a la administración, a los entes científicos para que lleven a cabo unas evaluaciones completas y correctas de los recursos, que conozcan y que den valor real a la situación de los recursos, lo que también comentaba Sergio, el rendimiento máximo sostenible, el objetivo de alcanzarlos. Esa información que aporta el sector es la que nos va a permitir establecer y tener con una fiabilidad mayor la situación de los recursos. Eso por un lado. Y por el otro lado, esos datos también van a evitar el sesgo de la aplicación de los criterios de precaución que muchas veces también afectan a las medidas. Entonces, ¿cómo va a afectar la modificación del reglamento de control? Porque el reglamento de control va dirigido principalmente a la recogida de datos, a la mejora en la recogida de datos, en la inclusión de los barcos que no tienen obligación de comunicación electrónica, en la recogida de datos a través de las cámaras de observación. Es decir, todas esas nuevas medidas de control van a redundar en una mejor recogida de datos, en un mejor conocimiento científico y en una mejor situación para defender al sector y defender las políticas que deben de aplicarse en el ámbito comunitario. Independientemente de que luego, como dice la sentencia o como ha mencionado Sergio, las políticas comunes, pues la política pesquera común se haya interpretada de una manera o de otra. Pero yo creo que la modificación del reglamento de control nos va a servir para incrementar el conocimiento a todos los niveles y eso va a facilitar el que podamos tener herramientas de discusión con la Comisión a la hora de aplicar o de modificar estas normas de obligación de desembarque. ¿Cómo ves, Sergio, la obligación de desembarque? El tema de las... A ver, yo de la sentencia quería hablar con más detalle, ¿no? Yo hablé en el primera intervención sobre desembarque, pero esperabais todos que hiciera una pequeña valoración de la sentencia, aunque Juan estando ahí puede hacerlo perfectamente como representante del mapa. Antes de, si queréis lo hago ahora o lo hago que acaben las preguntas, Alberto, como quieras. Ahora. Sí, puedes hacerlo, tranquila. Vale, vale. No, es que por la cabeza me parecía que sí, pero bueno, a ver, os cuento. Aunque es conocido, como es un tema de máxima actualidad, yo sabía que este tema iba a interesar. Cuando nosotros presentamos el recurso contra el reglamento de ejecución, lo basamos en nuestra flota principal, que era el tema Palangre, porque creíamos que la gran desproporción que provocaba el reglamento sobre el efecto cierres, pues que era más fácil de defender. Sabéis que los asuntos a nivel comunitario, cuanto en general, son complejos. Por un lado hay que conseguir la accesibilidad, que no es fácil, y luego hay que tener los argumentos para defenderla. Entonces nosotros nos basamos en 4 o 5 cuestiones. La primera cuestión, considerábamos que el proceso de consulta no había sido adecuado. El Palangre se nos invitó el último año, durante todo el periodo que hubo durante el debate del reglamento base, hasta prácticamente estar listo el reglamento de ejecución, se hablaba de arrastre, con lo cual los que éramos palangreros estábamos mirando a los pájaros, así despistados. En la última negociación del Parlamento se incluyó la coletilla de todas las artes de fondo, con lo cual ahora mismo vamos a estar afectados todos, incluidas las flotas tradicionales o artesanales más pequeñas, siempre que sea un arte de pesca que se llame de fondo o que tenga efectos de fondo. Nosotros decíamos que no había un estudio de impacto socioeconómico, que no había un estudio del impacto diferenciado por cada una de las artes. Había un problema de diferenciación en el criterio entre norte de Europa y sur de Europa, porque las cuadrículas eran distintas, y que no había datos científicos, y así lo dijo el ICES, lo dijo el STEF, que respaldaran en esos posibles VMEs había realmente VMEs o había algo que proteger. Y tenemos algún ejemplo, creo que era por la zona del Golfo de Cádiz, donde el suelo de fango pues aparecía como un VME protegido. Independientemente de que hubo errores en las batimetrías de profundidad.
Nosotros estábamos convencidos de que, el reglamento era desproporcionado, que era injusto. Presentamos una serie de informes en los 40 días o 50 días que tuvimos para presentar el recurso, que se presentó en diciembre del 22. El año pasado, en julio, tuvimos la vista oral y realmente la vista oral nos dejó muy buen sabor de boca, porque en la propia vista oral los jueces le plantearon a la comisión la posibilidad de allí un acuerdo de una exención puntual para los casos de máxima desproporción, como era el caso del sangre. Por lo tanto, aunque hay que ser muy cauto y hay que esperar a la resolución final, pues en el fondo de nuestro corazón, que también lo tenemos, aunque esté allá abajo, pues en el fondo de nuestro corazón estamos ilusionados con que la sentencia nos iba a aceptar parcialmente algunas de las partes de nuestro recurso. Ha salido y hay que respetarla, pero no podemos compartirla. No podemos compartirla porque es desproporcionada, no entra en cuestiones técnicas, por un lado de las distintas modalidades de pesca, por otro lado de los distintos fondos, el uso de una metodología inadecuada, no tiene en cuenta el impacto socioeconómico, algo que va en contra de la propia sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de hace año y medio, es decir, en enero del año pasado, a una demanda de las ONGs porque había propuestas de cierre que si el Consejo Europeo tomaba acuerdos para pesca accidental, había pasado con el jurel y con algunas otras especies, pues que se estaban incumpliendo. El dictamen o la sentencia fue que el impacto socioeconómico tiene que estar al nivel de la protección ambiental, por lo tanto teníamos, entre comillas, una confianza de que el gran impacto que esto provoca, y a nosotros nos ha provocado un 32% de disminución en el volumen, realmente un 34% en la merluza y en especies acompañantes un poco menos, con lo cual la media es un menos 32% en los volúmenes. Cuando presentamos el recurso hicimos un estudio de la mano del Centro de Seguimiento Pesquero, 21 barcos que participaban en el recurso durante los 3 años anteriores a entrar en vigor el reglamento. Un 34% de los días del año en algún momento habían pescado en zonas que se cerraban, es decir, prácticamente hay una correlación exacta, 34-32%. Por lo tanto, bueno, estábamos contando que el impacto era realmente importante. No nos ha salido bien. Esto para la flota palangrera es un golpe muy grave. Celeiro, que tenía más barcos palangreros que nosotros, hoy ya prácticamente solo tiene 4. Han optado por irse a la flota volantera porque es más rentable. Y yo creo que esto, al final, la propia comisión está respaldando una decisión equivocada en cuanto al modelo de pesca. Es decir, el modelo de pesca pusieron de ejemplo que era modelos para sacar mayor valor al pescado. Vamos a ir a pescar euros, no a pescar kilos. Esto va en la dirección contraria. Por lo tanto, para nosotros es una norma injusta. Puede significar la desaparición del palangre y optar por otros modelos que vayan más a cantidad y no a calidad. Como decíamos en nuestra nota de ayer o de antes de ayer, vemos que con esta sentencia hemos perdido todos. Por un lado, porque a la comisión se le dan alas para que haga lo que quiera, lo cual ya es peligroso y complicado, y porque el modelo de pesquería sectorial o el modelo de viabilidad de las flotas europeas pues va a ser peor que lo que es ahora mismo. Recordar que la revisión está ahí. La revisión no van a ser 87 zonas, como mínimo son el modelo de 110. El escenario que está seleccionado es el de 110 zonas. Flotas pequeñas, digo pequeñas porque eran del litoral o más artesanales, que veían esto como va. Este es un problema de los grandes, que es donde hay los grandes cierres, van a tener también su zona de cierre. Si a eso le sumas los proyectos de eólica marina, va a haber un impacto importante en la zona de pesca de todo el litoral, desde País Vasco hasta Galicia o hasta el Golfo de Cádiz, lo que tenemos. Por lo tanto, ya os digo, como sentencia para nosotros ha sido un palo. Hay un
hay una posibilidad, que es la posibilidad de recurso, y tú, Alberto, lo preguntabas antes. El recurso no es fácil porque el recurso, en estos casos, recurso de casación, es por cuestiones estrictamente jurídicas, no para entrar en el fondo, ¿no? Y bueno, lo analizarán nuestros abogados, contactarán con los abogados del Ministerio e intentarán una decisión en conjunto, pero no es un tema fácil. Quizá, desde nuestro punto de vista, y yo no soy abogado, el único error de bulto es esa contradicción con la interpretación de que no es necesario el impacto socioeconómico. O sea, la sentencia dice que la comisión no está obligada a llevar a cabo un estudio de análisis con los efectos socioeconómicos. Y para mí eso es un error de bulto tremendo en cuanto a política pesquera común o cualquier otro tipo de reglamento. Y va en contra de la propia sentencia del tribunal, pero bueno. No sé, pero llama mucho la atención, Sergio, que os acompañabais de un estudio científico del IEO con un montón de observadores. Se habían lanzado 159 lances, 15 semanas, y el veredicto era que el impacto era nulo por parte del Palangre. El mismo ministro Luis Planas ha anunciado que piensa recurrirlo. Juan Manuel, ¿pensáis posibilidad de, entre la administración y el sector, un nuevo recurso que pueda... Sí, a ver, el ministro Planas hizo una intervención ayer sobre la sentencia. Estamos igualmente sorprendidos y realmente la reflexión que hizo el ministro ayer es que tenemos que reflexionar sobre el reglamento de base y los poderes que se le da a la comisión en estos actos. Como dice Sergio, resulta chocante que la propia sentencia contradiga a otras sentencias del Tribunal de la Unión Europea respecto de la necesidad de cumplir con la política pesquera común, que en su triple vertiente establece la necesidad de tener en cuenta la evaluación no solo biológica, sino económica y social. Hay una sentencia a ese respecto, pero la sentencia actual dice que la Comisión no tiene obligación de llevar a cabo esa reflexión. Por eso creo que tenemos que reflexionar sobre qué poderes le damos a la Comisión en actos de delegados o de ejecución para poder llevar a cabo estas cuestiones. Ante la posible presentación de recurso de casación, lo mismo que ha comentado Sergio, los abogados están analizando la sentencia y se valorará la posibilidad de presentar un recurso de casación. El ministro ha dicho que siempre estará dispuesto y disponible para la defensa del sector. Pero sí que quisiera puntualizar que además o independientemente de la sentencia, se ha estado trabajando en los ámbitos de los grupos regionales esta problemática. Se han presentado ya en 2 ocasiones recomendaciones conjuntas que tratan de, y en base a ese informe científico existente que comentaba, se han intentado exceptuar a las actividades del palangre piedra bola, que yo creo que el problema es el cómo denominamos las artes de pesca y esa es la afectación, el palangre de fondo o palangre piedra bola, que está tratada, por la que estamos tratando a través de esas recomendaciones apoyadas con otros Estados miembros, el exceptuar a estos artes o al minimizar el impacto de estos artes. Por ahora, el último informe que ha hecho el STEF es negativo, no nos permite avanzar en esa exención. Debido a que es necesario evaluar el impacto concreto que llevan a cabo estos artes. Si bien el informe sí que dice que el impacto es escaso, pero no habla de nulo, y ahí está un poco la cuestión de dónde delimitar si es aceptable o no el impacto que llevan a cabo las artes de pesca. Y yo creo que por una mala interpretación, porque se cuestionan cosas que sí que recoge el informe científico, pero que creo que no se han sabido trasladar y que no se han sabido valorar a los efectos prácticos de la evaluación del STEF, que sí que, porque uno de los problemas principales es a través del efecto que tienen las piedras en el calamento del arte. El STEF considera que no se han evaluado cuando realmente el informe científico sí que evalúa y tiene en consideración los efectos de ese calamento en esos fondos. Dentro del público, Rafael Centenera, del Miteco, quiere intervenir. Sí. Buenos días, Rafael Centenera del Miteco. Primero decir que duele esta sentencia.
evidentemente, pero también era la esperable, porque el reglamento de aguas profundas es leonino. Dice claramente en su artículo 9.9 que si se declara una zona como con ecosistemas vulnerables o potenciales ecosistemas vulnerables, se prohibirá la pesca de artes de fondo en todas las zonas incluidas. O sea, es que el tribunal se habrá cogido a esto. Dice, mire, ustedes, Consejo, Parlamento, le dieron un mandato a la Comisión, que es que si alguien decía que había una zona marina a proteger, la cerrábamos. A mí no me... Quiero decir, lo que hay que hacer es levantarse y tirar para adelante. El punto 6, que es el que habla de las medidas y lo que hay, tiene una parte que dice, creo que es donde está trabajando la Secretaría General de Pesca bastante bien, es que la Comisión puede eliminar una zona para determinados artes siempre que o que se han adoptado medidas adecuadas de conservación y gestión que garanticen la prevención de las repercusiones adversas significativas. Y es ahí donde hay que trabajar. A mí me preocupa más que lo que ya está cerrado, que es importante y creo que hay que seguir luchando. Me preocupan más las nuevas zonas que se están proponiendo. Y me vengo al caladero nacional, a las aguas del Cantábrico y Noroeste, en la zona del Cañón de Avilés, que está trabajando la Secretaría General de Pesca con los pescadores y con el Miteco. Tenemos identificados de manera fina los ecosistemas marinos vulnerables y sabemos las medidas que hay que poner. Si somos capaces de poner esas medidas y declarar esa zona, podremos pararle a la Comisión Europea a los pies diciendo, mire usted, aquí ya no hace falta que haga usted nada porque ya lo he hecho yo, ya he cumplido con la obligación. Y por tanto, lo que es importante es que se trabaje y se avance en ese modelo de demostrar que no hay prohibiciones. Desde el Miteco, en las zonas de ecosistemas marinos vulnerables del Cañón de Avilés, no tenemos intención de prohibir el palangre de fondo más que en las zonas muy sensibles con corales de mucho tamaño y donde sabemos que una piedra bola puede hacer daño, pero en el resto tenemos claro que no está haciendo daño, nos lo han dicho así los científicos y la información que estáis sacando es importantísima y eso nos va a permitir, dentro de ese plan de ordenación, pues conseguir avanzar. Sí que le pido al sector y a la Secretaría General de Pesca que colaboremos y que trabajemos rápido porque tenemos que tener esos planes cuanto antes y sobre todo trasladar a la Comisión Europea desde la Secretaría General de Pesca. Ya estamos trabajando, no cree usted un problema adicional, porque España ya se ha tomado muy en serio todo el tema de la gestión de los ecosistemas marinos vulnerables. En lo que concierne al Golfo de Cádiz, que los trabajos del IO han demostrado que una de las zonas que propuso la Comisión Europea no hay más que fango. Bueno, ya estamos trabajando nosotros en esa zona también para prohibir lo que hay que prohibir, arrastre donde no se puede hacer arrastre y regular lo que haya que regular. Si un arte de fondo como el palangre no está haciendo daño, lo que tenemos que hacer es seguir autorizando ese arte con un programa de seguimiento para comprobar si verdaderamente no hay arrastre. Yo, más que centraros en el recurso, que lo veo muy complicado, lo que hay que seguir trabajando es en esa excepción del artículo 9.6 de yo no tengo un impacto o yo pongo unas medidas adicionales a las que ya tengo en el arte de palangre para garantizar que el impacto no sea significativo. El problema es de esta indefinición en términos comunitarios en la reglamentación que dice un sistema, un impacto adverso significativo. ¿Qué considera usted significativo? ¿Dónde pongo yo el límite entre la actividad pesquera, la extracción de recursos y un ligero daño? Porque si no te diría cero impacto y no dice cero impacto. Y era un poco lo que quería comentar del trabajo que estamos haciendo también en aguas españolas, evidentemente, por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Si alguien del público quiere intervenir, yo tenía otras dos cuestiones, pero si alguien del público quiere plantear alguna cuestión, como ha planteado Rafael. ¿Nadie? Cuando se implantó la obligación del desembarque, se habló de que generaría muchas oportunidades, que las especies infrautilizadas se podrían tratar en tierra, se podría crear una industria. ¿Qué hay de ello? ¿Qué oportunidades puede desembocar esta normativa que ya se está aplicando desde hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que volvemos un poco al punto siempre de la información y de los estudios. Se han llevado a cabo estudios sobre valorización, pero por ahora en la cuestión de revalorización o de valorización de subproductos,
pues hay que analizar más. Por ahora no hay resultados concluyentes de la efectividad por la falta de concentración de esos subproductos a la hora de valorizarlos y de poder tener un rendimiento eficaz o efectivo de los sistemas. Hay que trabajar más, hay que tener más información y llevar a cabo estudios que nos permitan conocer esa posible solución. Sergio, ¿querías intervenir? Sí, nada, sobre este tema, no hay, es decir, una cosa es hacer un proyecto piloto sobre los subproductos, otra cosa es que haya inversiones realmente rentables y el sector este tema lo ve muy, muy lejano. Y las administraciones tampoco tienen capacidad para hacer inversiones en todos los puntos. Es decir, es que la obligación de desembarque nos vende un caramelo que no se puede cumplir, ¿no? Antes levantamos simplemente porque cuando Rafa Centenera hizo mención al artículo 9, yo no quise entrar en detalles, pero nosotros habíamos pedido la exención de ilegalidad del artículo 9 en sus apartados 6 y 9 del reglamento base, precisamente para demostrar, aunque estábamos fuera de plazo, que el reglamento base era el 16, la ejecución tal y como se lleva a cabo, su indefinición, llevaba un problema. Pero tampoco la sentencia lo que dice no entra al fondo de la cuestión y desestima esa parte. Nada más. ¿Cómo valora Sergio la eficiencia de la observación electrónica? ¿Cómo valoras los datos que se están extrayendo de todos vuestros trabajos con el cumplimiento de esta obligación? Nosotros somos comprometidos. Digo comprometidos porque nosotros hacemos, a lo largo del año pasado, hicimos más de 1.500 días de observación. La mayoría en observación electrónica, también tenemos observación física. Participamos con la flota de palangre de superficie en el Plan Nacional de Observación, que lo cumplimos sobradamente. Participamos precisamente con DataFish en un proyecto piloto a nivel de Europa de recogida de datos. Participamos en el piloto de cetáceos, participamos también voluntariamente observadores. Yo como organización lo considero un elemento fundamental. Sin datos no vamos a poder tener temas de defensa. ¿Sabes qué es lo difícil? Convencer a mis armadores esta semana de que deben de llevar observadores. Esta semana me han dicho, ¿para qué aportamos datos si nos han jodido por todos los lados? Entonces, hay que animarlos a que esto es fundamental para tener más argumentos, pero la realidad a veces cuesta el poder hacerlo, ¿no? Estoy convencido de que sin datos, tanto de observación electrónica como física, son impepinables. La observación electrónica cada vez es mejor, cada vez es más fiable, incluso la medición de tallas desde las cámaras. Yo animo a todo el mundo a que tiene que participar, porque es que sin elementos de defensa no vamos a ningún lado. Pero es que esa información luego tiene que ser la base de informes que un ASCII, que un IEO puedan poner encima de la mesa como demostración de unas conclusiones o de unas evidencias científicas, ¿no? Esta es la base para todo el trabajo que tenemos que hacer a continuación. Eres presidente del Comité Consultivo de Aguas del Sur. ¿Qué grado de presión puedes ejercer ahí en Europa ante este tema? Soy el próximo expresidente del CCSUR. Porque cuando estás en un cargo así que va a ir rotando, pues a ver, como CCSUR, da igual que seas el presidente, que seas otro, lo que intentamos es llegar a exámenes por consenso para hacer fuerza de la comisión. Nuestro déficit es que le ponemos muchas ganas a las cosas, pero la comisión no es como hablar con una pared en muchas ocasiones. Y yo también quería denunciar un planteamiento que tienen algunas ONGs, muchas ONGs. Por ejemplo, en el último comité ejecutivo que celebramos hace un mes en Lisboa como resultado de unos grupos de trabajo, lo que se estaba era preparando un dictamen sobre la evaluación de la política pesquera común. Pues hace un año habíamos hecho un dictamen con una posición crítica, donde fuimos bastante críticos con las políticas de los últimos años a nivel de Comisión Europea, y damos 6 ejemplos para dar un poquito de caña de cosas que se estaban haciendo mal. Y ahora mismo las ONG llegaron al punto de decir, nosotros no queremos votar esto porque tenemos orden de arriba
de que no podemos apoyar un dictamen para que no vaya por consenso. Entonces, si estamos perdiendo el tiempo en un organismo para hacer dictámenes entre todos, para la mejora de todos, con esos planteamientos estamos jodidos, porque al final los que vienen con un afán de no llegar a acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy el que firma la carta en representación, pero al final es un trabajo de todos. Más participación y más implicación en las cosas. No es ya la cosa de una persona que realmente el que está ahora mismo ahí, como estuvo antes Aurelio Bilbao, pues es el que firma las cartas como presidente del CC, ¿no? Pero al final es un trabajo de todos. Sobre todo, y distintos stakeholders que somos los que tenemos que participar en esta historia. Antes, hace 20, 25 años, en Ondarroa había un montón de palangreros. En Celeiro también han desaparecido los palangreros, han pasado a la volanta. ¿Qué se les puede plantear a los armadores de bulera, palangreros, sobre el futuro del sector? ¿Hacia dónde podemos dirigir el sector? Esta semana ha aparecido un informe de la FAO diciendo que el 85% de los recursos del Atlántico estaban explotados bajo criterios de sostenibilidad. No, hay algo que no casa aquí. Sí, lo que pasa es que la sostenibilidad al final se consigue sobre la viabilidad económico-empresarial. Final, eh, al final muchas cositas en la política pesquera, ¿no? Y hay cositas que ves que al final es una estrategia que lo que persigue es que cada vez seamos menos. Europa es hipócrita en sus políticas. Europa vende, el sector primario está vendido y está decidido a exportarlo. Había una diapositiva, una presentación muy buena que era el greenwashing, el lavado verde, y era una ciudad industrial del norte de Europa, le pintaban las chimeneas verde y era una ciudad verde. Al final Europa está jugando un poco a eso y el sector primario que nosotros representamos, que decimos muchas veces, no somos el sector primario, somos el primer sector, porque somos el origen de toda la cadena de valor, estamos pagando eso. Y estamos pagando que los grandes grupos multinacionales optan porque nuestros barcos se vayan a Namibia, como se están yendo. Se han exportado barcos a Mauritania, a Sao Tomé, a Namibia. Esos barcos pescan sin las complicaciones que tenemos como flota europea. Están mandando el pescado a Europa. Y cada vez va a valer más ese pescado. Y en una futura crisis alimentaria no vamos a tener, igual que cuando fue el COVID, no teníamos ni forma de hacer unas mascarillas, ¿no? Entonces, eh, esto da para hablar durante horas, pero estoy pesimista en cuanto al futuro de nuestro sector. Creo que todo lo que tiene que ver con comercialización es importantísimo, todo lo que tiene que ver con con sacar valor producto es importantísimo, pero hoy tenemos un problema. El problema principal es de viabilidad. Sin viabilidad no hay atractivo, nos está cayendo la producción y todos los esfuerzos cuantos queramos hacer no los vamos a conseguir mientras que no cambie. O sea, la rueda está yendo hacia un lado hasta que cambie hacia el otro lado, ¿no? Y soy pesimista precisamente a lo mejor es que esta semana estoy más pesimista que de costumbre, ¿no? Pero soy pesimista en cuanto al futuro del sector pesquero y al futuro del sector primario. Nicolás, quería una última pregunta en hacerte. ¿Qué posibilidades nos abre la observación electrónica? Has comentado que había un grado de cumplimiento y un grado de parangón entre los datos que se recogían en el diario electrónico de pesca con el tema de la observación electrónica que vosotros habíais hecho. ¿Qué posibilidades abre a la pesca todo este tema, todo este avance tecnológico? Bueno, ahora mismo es un poco lo que estaba comentando Sergio. La observación electrónica lo que se está utilizando básicamente es para que el sector pueda aportar datos de una forma más económica que lo hacía con la observación física. Entonces, es un sistema que está muy contrastado, que se puede utilizar para la generación de datos y que es una parte muy importante. Yo me quedo siempre con que frente al relato, el sector tiene que responder con el dato. Y ahora mismo está en su mano el poder ser capaz de generar datos que, aunque aparentemente no se están teniendo en cuenta, siempre para la parte científica es un poco la base, ¿no? Ser capaz de poder generar datos eh, que respalde un poco tu situación, ¿no? Una pregunta que no se me ha contestado.
era lo que he comentado, que he intentado buscar datos del grado de cumplimiento de la obligación de desembarque en Francia, Irlanda, Países Bajos y no he encontrado nada. En el Comité Consultivo de Aguas del Sur has encontrado cómo están cumpliendo los demás países la obligación de desembarque. Juan Manuel, ¿sabes algo de los demás países cómo van? Es para mí. Sí, A ver, como CECESUR, sobre todo somos flota francesa, española y portuguesa, y luego cada uno tiene los problemas habituales en cuanto al tipo de pesquería, ¿no? Yo creo que el nivel de eficiencia es un dato que no se ha manipulado por ahí o no ha trascendido. Y cuando hay alguna charla, cuando se habla del, bueno, sobre todo ahora, los últimos 2 años, con la aprobación del nuevo reglamento de control, se hablaba de que había medidas adicionales precisamente para tener datos de un mejor cumplimiento de la obligación de desembarque, pero no está cuantificado, por lo menos nosotros no conocemos datos de cuantificación. Sí que el espíritu y el tema de obligatoriedad de cámaras, por ahí surge porque hay que buscar el efectividad en cuanto a la obligación de desembarque. María Santurtún de ASTI nos quiere comentar un tema. Sí, no, era un poco para responder sobre el dato de cumplimiento de obligación del desembarque. O sea, como ha explicado antes Juan Manuel, se ve muy bien que regulas sobre la excepción. Estamos con excepciones de minimis, flexibilidades. Entonces, la trazabilidad y la búsqueda del dato es imposible, es muy difícil. Tenemos ciertos indicadores indirectos de cuánto se cumple cuando vemos el uso, por ejemplo, de los de minimis que se hace desde la flota. Eso puede ser un indicador indirecto. O el uso de las flexibilidades. Pero como tal, no hay un dato de saber que España cumple al 100% o al 90% o al 80% en relación a... El problema para mí es eso, ¿no? Que tienes una regulación que lo que haces es buscar continuamente las excepciones porque no se ajusta a la realidad de nuestras flotas. Y entonces, la trazabilidad del cumplimiento es casi imposible. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hemos planteado un tema muy interesante. Se han despejado muchas incógnitas y muchas gracias por vuestra colaboración y siguen las jornadas. Estuvimos la otra vez en Espumar, en Burela, y vimos un estudio que se presentó del impacto económico que tenía la pesca sobre la pesca de Burela. Ahora vamos a conocer también más estudios relacionados con el consumo, con la pesca sostenible y os invito a que sigáis participando en estas jornadas tan interesantes. Muchas gracias.